Hola, nos habíamos quedado en lo que es la quema de la historia, ¿sí? Se nos olvidó borrar, pero aquí en el acuerdo, nada más de esto queríamos recalcar un poco que bueno, si aquí si cada temple determina el actuar, el temple del valor decíamos que tiene que ver con su ser y con su ser propio y con su divinidad, que en este caso es su Dios principal, el Dios Huitzilopochtli, ¿sí? Y si aquí se le tiene, no se le tiene miedo a la muerte, como lo habíamos sostenido en general, aunque lo haya dicho solo Tlacaele, sin temor a la muerte. El valor está remitido a ese no temor a la muerte ni al dolor. ¿Por qué? Porque se está peleando por la patria. Y en ese sentido se tiene a la vida y nada. Yo no valgo nada, lo que vale es mi patria. Yo no me pertenezco, diría nuestro guía, el estadista de este tiempo. Entonces, de este lado, miedo, pues entonces, si allá no se tiene amor a la muerte, aquí es algo muy esencial. Se le rehuye a la muerte, como recuerdan un poco en el mito del sacrificio de los dioses en Teotihuacán, donde, como decíamos acá, al final todos se sacrifican, aunque unos a otros estén mirando y tengan miedo, todos se arrojan al fuego o todos van contra Azcapotzalco, en este caso los guerreros. Pero lo que nos recuerda es un dios que se llama el dios monstruo, el dios Xolotl, que tenía miedo, ¿sí?, de morir. Y decía algo así como que no muera yo, dioses, que no muera yo, ¿sí? Y ahí por ahí se metía, se escondía y disimulaba y se transformaba. Era el monstruo, Xolotl. Tenía miedo a la muerte que ya se le venía, porque los dioses, por una orden superior, por una necesidad, tenía que morir. Y entonces fue muerto. Solo así, digamos que murió necesariamente. Pero en este caso, digamos que igual como Xolotl, se le rehuye a la muerte, se le esconde, se le quiere esquivar, se le engaña, pero no se puede hacer eso. El destino del hombre es morir y nosotros como más iguales, como decíamos, el sentido común, la gente común, pues le tememos a la muerte. No somos como estos grandes hombres. Y cuando los hay, no los consideramos. Es precisamente lo rico de esto, ¿no? De que nos enseña, entre comillas, a reconocer a los hombres que hacen las cosas con gran valor, que están entregados y tocados por el ser o por la divinidad. En nuestros días, como no hay dioses, por el ser, pongámoslo así. Mi ser propio está tocado por el ser, y mi ser propio no le teme a la muerte. Como decía hace rato que estaba escuchando a esta Chabela Vargas, ¿sí? Ella es una mexicana que nació por allá en otro país y que decía algo así como que les agradezco a todos ustedes por quererme, no por lo que soy. No sé si se refiere a su condición sexual, sino a mi modo de ser. Y es precisamente lo que hemos estado como insistiendo, ¿no? Antes
de morir. Hace muy pocos años murió Chavela Vargas y dijo algo así como que yo no le tengo miedo a la muerte. Pero lo que me gustó fue que subrayó, atendió a esto, a su modo de ser. ¿Qué nos importa el sexo a nosotros? Lo que nos importa es el modo de ser, el modo de estar templado, ¿sí? Porque ese es su ser propio. Por ello decimos que ella es más mexicana que nosotros, en ese sentido, ¿sí? Por su modo de ser. Ahora bien, decíamos de los macehuales que, pues, contrario a esto, temen a la muerte, ¿no? Rehuyen a la muerte, la esquivan. Aunque tienen que morir, la esquivan, no se resuelven en ella. Es precisamente, digamos, como la gran aportación que hace Heidegger en nuestro tiempo de considerarla, de no comprender a la muerte como algo que nos va a pasar en algún momento, sino que nosotros mismos somos seres mortales y vivimos con la muerte. Tenemos la semilla de la muerte. ¿Qué le heredamos a nuestros hijos? No solo la vida, sino también la muerte. La muerte está circunscrita en nosotros. Es consustancial, es coperteneciente al ser, a la vida, a la existencia. Cuando nos damos cuenta de eso, de que no es la muerte un día que nos va a llegar, sino que es precisamente nuestro propio ser. Somos seres para la muerte. Y estos temas se ven en los seminarios de aquí, de la UNAM, ¿sí? Precisamente que están referidos a la existencia y que vienen en la obra magna de Martin Heidegger, que se llama Ser y Tiempo. Es que me sonó así como Martin. Encontré una vez un alemán que decía Heidegger, no Heidegger. Ustedes están muy influenciados por los gringos. Y sí, ¿no? Aquí tenemos un montón de palabras que las utilizamos así como ellos de nosotros, ¿no? Estamos cerca, somos vecinos, ¿cómo no? Ahora bien, este asunto del ser para la muerte se le rehuye, le rehuimos, lo esquivamos. Ahora bien, no porque lo digamos de que es consustancial a nosotros, ya nos demos cuenta y ya, digamos que estamos templados de modo distinto o de modo propio, nuestro ser. No, eso es una tarea, es una encomienda, es una disposición apenas, es una encomienda que se tiene que dar de aquí al futuro, de aquí a nuestros hijos, que ellos lo verán porque llegarán a ser hombres de gran valor, si es que se les educa así. Bueno, si es que se les descubre su temple que ya, de lo que ya son. Entonces, digamos que la patria para el miedoso, digamos que si le tiene miedo a la muerte, pues digamos que tiene a la vida en todo, ¿no? Lo que importa es él mismo, no la patria. Lo que le importa es él mismo existir, no morir, no padecer dolores, ¿sí? Por eso es que los macehuales y algunos señores se querían entregar a los Azcapotzalcas, porque no les importaba su patria. ¿Qué importa si nos la dio el dios Huitzilopochtli? Vámonos a entregarnos con los Azcapotzalcas. ¿Y nuestra patria qué? Dice Tlacaeli. A ver. ¿Sí? Con calma. Y así sucedió. Los miedosos, digamos que tienen a la vida en todo, tienen a sus bienes en todo, se tienen a ellos mismos en todo, tienen a su familia en todo. Y la patria no. Temen a la muerte. ¿Sí? Y bueno, hay otras cosas que se pueden derivar de esto y las vamos a ir viendo, pero ahora pasemos a la quema de la historia. La quema de la historia, digamos que no lo voy a leer porque
es un poco extenso, vamos a tratar de resumirlo. No es un evento arbitrario, ¿sí? Después de que los mexicas ganan la guerra contra Azcapotzalco, que se organizan, que se dan títulos, digamos que están como construyendo lo que hoy llamamos Estado, deciden quemar la historia. Y hay un pequeño texto que refiere a ello, ¿sí? Enseguida se los vamos a leer, pero solo queremos decir que esta quema que hicieron los principales no es un hecho arbitrario, ¿sí? Porque precisamente como su valor está remitido al ser y está remitido a su deidad, ellos necesariamente tuvieron que quemarla, porque digamos que estaba referida muy a esto, ¿sí? Parece que muchos de estos escribieron códices que no iban de acuerdo a esto que les hemos repetido una y otra vez, que es las tablas sagradas de su Dios. Principalmente la cuarta cosa, que es como si dijera el Dios, solo gobernarán los hombres de valor, pero no los que lo tengan, sino los que ya lo han demostrado, los que ya se han puesto en obra, los que ya han cautivado ofrendas para su Dios Huitzilopochtli. Pero bueno, otra cosa es que la historia, después de que se quema esta historia, no se comienza a inventar, ¿no? Vamos a inventar de que nuestro Dios Huitzilopochtli es como Quetzalcóatl y como Tezcatlipoca, y no sé. No se está inventando nada, porque hay varias tesis que así lo formulan y lo ven, digamos, de manera moderna, antropológica, ¿sí? Aquí no es un invento, sino que es una reivindicación, así le llamamos en mi texto, de los textos sagrados, del Teamochtli, de Huitzilopochtli, una reivindicación, porque parecía que ha tenido sus altas y bajas en el curso de la peregrinación por este sufrir y este padecer de los mexicas. Pero bueno, de lo que se trata es que esta quema, si esta quema obedece al temple fundamental de los gobernantes, que fueron los que lo plantearon, al haber una reinstauración, o más bien, bueno, sí, instauran, digamos, Mexico Tenochtitlán con la donación de su Dios, y ahí hacen el templo y todo, pero hay una instauración o reinstauración de lo que es Mexico Tenochtitlán como un país libre, como una ciudad libre, como un pueblo libre. Entonces, por primera vez, digamos, se da esta quema, pero por necesidad. La necesidad es más alta que nuestro saber, que nuestra voluntad, ¿sí? De tal manera que ellos se ven obligados a hacerlo. No es algo así arbitrario que diga, ay, vamos a quemarlo y poner a nuestro Dios así como que en un lugar como muy acomodado. No, es algo necesario. Esto nos recuerda a cuando ya les habíamos presumido este libro. Este libro viene en diferentes textos, no solo viene aquí. Es traducción de Miguel León Portilla. Aquí está su foto. Confrontación entre franciscanos y sabios indígenas. Se dialoga entre los sabios. Este texto, ¿para qué les digo? Ay. Si quiere que les diga. Es un texto extraordinario porque se ve la metafísica cristiana con, digamos, el padecimiento de un final de pueblos poéticos. Entonces es
como una especie de confrontación entre la poesía y la religión dogmática. Por eso es que acá se puede hablar de dioses y de hombres, y aquí de dogmas, de dioses un poco, digamos, sí arbitrarios, ¿no? Que se van acomodando a su comprensión un poco ya degradada por el olvido del ser. Pero bueno, en este libro los españoles, los sacerdotes españoles les dicen, pues sus dioses son cosa del diablo, ellos son feos. Entonces, pues les responden los sabios mexicas, y entre ellos dicen algo muy importante que tiene que ver con esto. Les dicen, miren, ya fue bastante que nos hayan quitado el poder, ¿sí? Entonces, eso de que nuestros dioses son falsos, dejémoslo así. Y dicen algo así como que, también no recuerdo muy bien, pero algo así como que hagan lo que es necesario, ¿sí? Hagan lo que es necesario, porque en nosotros ya, digamos, se acabó todo, ya no hay necesidad, ya no brota la necesidad, ya no... recuerden que esa orden que mandó a Huitzilopochtli precisamente a la conquista, esa misma orden, dijo el mismo dios Huitzilopochtli, lo vimos anteriormente, y esa misma orden es la que lo va a acabar. Pero por lo mientras, esa orden es la necesidad, es una necesidad que está por encima de los hombres y de los dioses. Entonces, esta quema es precisamente de manera necesaria, contraria precisamente a cualquier berrinche de los Pipiltin, ya porque precisamente como logran la libertad, entonces lo que sucede es de que van a ser reconocidos, van a ser reverenciados, van a ser tomados en cuenta como Pipiltin. Digamos, algo tiene que ver con niños preciosos, ¿sí? Pero son los nobles frente a los más iguales. Son los Pipiltin y los más iguales. Entonces, digamos que esta cuarta cosa tiene que ver también, esta quema de códices tiene que ver con este valor, pero este valor tiene que ver con con la cuarta ley que el dios Huitzilopochtli les dio. ¿Quiénes van a gobernar? Estos hombres son los que queman la historia. Y les vamos a leer el pequeño texto que por aquí debe de andar. Hoy creo que se nos... ¿Qué pasó? Caray. Creo que hasta nos salimos. Aquí está. Lo bueno es que apunté la página, ¿sí? Es un texto que se dejó escrito por ahí y es precisamente, es muy breve, pero sustancioso. Les decía que mi libro se llama Portes 2, pero está referido a el origen y misterio de la mexicanidad, del temple fundamental, ¿sí? La mexicanidad está referida a esto que habíamos visto en la sesión pasada. Entonces, el texto dice algo así: se guardaba su historia, pero entonces fue quemada cuando reinó Ixcóatl en México, o en México. Se tomó la resolución. Los señores mexicas dijeron: no conviene que toda la gente conozca las pinturas, o sea, los códices. Los que están sujetos, o sea, los más iguales, se echarán a perder y andará torcida la tierra, porque allí se guarda mucha mentira y muchos en ella han sido tenidos por dioses. Esto nos recuerda a este evento que subrayamos hace un rato, bueno, en la sesión pasada,
en el que decíamos que cuando ya se iba a hacer la guerra contra Azcapotzalco, algunos señores dijeron sí, ante la petición de los macehuales de irse a entregar a los azcapotzalcas, y dijeron, sí, vamos ya, adelante, así como que ya vamos a agarrar. Ahí fue cuando salió Tlacaelel, ¿se acuerdan? Bueno, pues esos señores, y esto es importante, esos señores no deberían de estar, digamos, considerados como pipiltin, sino esos señores deberían estar considerados como pueblo. Más adelante lo vamos a ver más explícitamente, pero al final se dice, porque muchos en ella han sido tenidos por dioses, y aquí se quema la historia, porque muchos en ella han sido tenidos por señores, por pipiltin. Son esos señores precisamente los que no están embargados por el valor, que se van a entregar y que se rinden, que les importa su patria, que les importa, lo que quieren es su conservación y conservar su miserable vida, ¿sí? Y entonces se intentan entregar. Ahora bien, andará torcida la tierra y se guarda mucha mentira. ¿Por qué? Porque esos códices, digamos que al reivindicar el Teamochtli, como habíamos dicho, de las leyes sagradas de su Dios, la cosa cuarta principalmente, al reivindicar todo ello, se dice que digamos que se guarda mucha mentira y se torcerá la tierra. ¿Por qué? Porque al no considerar precisamente las leyes a las que están avenidos los mexicas de su Dios, sino que andan por otros lados, ir por otros lados, códices que quizás escribieron estos señores o estos sacerdotes o no sé quiénes, que durante la peregrinación pues se fueron, digamos, torciendo. Sí, había demasiados códices, pero había códices que, como dijimos en algún momento, en Chapultepec se salvaron. ¿Y cuáles eran? Pues precisamente los que refieren a las leyes de Huitzilopochtli, y cuando logran la independencia, la autonomía, los mexicas llegan a ser libres, pues entonces ahora sí, ¿sí?, se reivindican las leyes de Dios Huitzilopochtli y se intentan poner en obra de una manera ya más seria, concentrada, libre, ¿sí? No como apenas como podían los pobres que en otras ocasiones habían entregado la manta y el mash, les habían esclavizado voluntariamente a los demás o por orden de su Dios. Entonces había códices que precisamente no consideraban como principal a su Dios Huitzilopochtli y a sus leyes sagradas, ¿sí? Entonces estos fueron los que se les echó fuego. Y precisamente esto es, como les decíamos en el texto de nuestro primer escrito, de que gracias al descubrimiento de la cuarta ley del Dios Huitzilopochtli es como descubrimos todo esto, ¿sí? Esta quema de códices se sujeta precisamente a eso, ¿no?, al valor, ¿sí? Y si no se viene diciendo todo esto de las leyes de Huitzilopochtli, entonces esos códices hay que quemarlos porque tuercen a las personas, ¿sí? Les recordaba una y otra vez Tlacaelel quién era su Dios, quién les infundía el ánimo, quién los cuidó durante toda la peregrinación. Entonces, por eso se resolvieron así como que vamos a ver, ¿sí? No vamos a inventar una nueva historia, sino solo vamos a considerar la historia originaria, la reivindicación de la historia originaria de cuando pasan por Coatepec, de cuando pasan por Michoacán, Malinalco, todas estas cosas que son esenciales. Eso es lo importante, eso es lo que van a reivindicar, no van a comenzar de cero. Va a ser lo mismo, la reivindicación es la reconfiguración o la instauración de una otra historia, pero es la misma,
Es una reinstauración, una reivindicación de su propio ser. Entonces, hay que comenzar de nuevo. Se configura el Estado, ¿sí? Se queman los códices que no hablan con la verdad, que no refieren los modos de ser esenciales de los mexicas, de quién es pueblo, de quiénes son los gobernados y quiénes son los gobernantes, etc. Solamente a ver si nos da tiempo, a ver si no se corta, porque a veces se corta. Antes de este acuerdo que sucedió, este diálogo ontológico, este acuerdo que se dio entre los macehuales y los pipiltin, que acordaron a todos a una jugársela, este acuerdo, digamos, es un acuerdo ontológico, pero antes, cuando salen de Aztlán, precisamente en el texto de Cristóbal del Castillo se nos narra el acuerdo que hicieron, y ya lo hemos visto, cuando salen de Aztlán, el acuerdo que hacen los mexicas, bueno, todavía no se llamaban los mexicas, los mexitin, con, y principalmente su guía, el sacerdote Huitzilopochtli, con su dios. Hacen un acuerdo, y entonces el dios les dice: oh, mi Huitzil, ¿sí? Se los voy a leer y con esto terminamos. Oh, mi Macehual, oh, Huitzil, en verdad me causas mucha compasión, tú y todos vosotros, mis macehuales, los ribereños, Mexitin. Pero ya fui a observar dónde está el lugar bueno y recto, el único lugar que es como este, o sea, aquí en el Zócalo, en Mexico Tenochtitlan. Porque no quiero que aquí os destruyan, o sea, los aztecas. Sin embargo, todavía falta mucho para que lleguen vuestros parientes, vuestros divididos, es decir, nuestros hijos de nuestros hijos de nuestros hijos, divididos. Nos vamos dividiendo. Y entre tanto, primeramente será muy necesario que hagáis ofrendas ante mí, que hagáis votos y que cumpláis todas las cosas que yo os ordene, dice el dios Huitzilopochtli. Que no olvidéis ni una sola, que no la confundáis. Si hiciereis todas las ofrendas, he aquí la condición del dios Huitzilopochtli, ¿sí? A sus macehuales, y el acuerdo es un acuerdo poético entre hombres y dioses, entre el dios y su pueblo. Si hiciereis todas las ofrendas, si hiciereis todo lo que ante mí prometáis, ciertamente allá donde os acompañaré, donde os iré a sentar, allá gobernarán, allá serán servidos vuestros parientes, vuestros divididos, allá llegarán a ser, serán servidos, reconocidos. Entonces así habló el gran Tlacatecolo-Tezcatlipoca, primer nombre de Huitzilopochtli, el dios, y enseguida le respondió su servidor Huitzilopochtli, que así se hacía llamar el sacerdote principal, su principal guía, guerrero, sacerdote, Teomama, y le responde a su dios: Señor mío, mi dios, mi gobernante, ¿y por qué causa no habría de hacerlo? O sea, la de adorarlo. ¿Por qué por mi propia voluntad ante ti no habría de hacer ofrendas y cumplir lo que prometa? De parte de todos tus hijos, tus macehuales, me humillo ahora sinceramente frente a ti para rogarte, y ante ti hago juramento y beso el polvo de la tierra, porque en verdad todo lo cumpliré, haré todas las cosas que tú me ordenes, pues en verdad soy tu macehual, tu sirviente, y todo este tiempo que he vivido junto a ti para servirte, para ofrecerte, para gobernar al conjunto de todos los que aquí están, a tus macehuales. ¿Acaso alguna vez te hemos ofendido? En verdad no. Siempre hemos hecho ofrenda ante ti de vuestra sangre y de la sangre de todos los animales que habitan en el agua y de los que vuelan. Y donde capturemos otro grupo de hombres como nosotros, te ofreceremos su sangre y su corazón. Porque en verdad somos únicamente los macehuales de los gobernantes de los aztecas y nuestros dioses.